Entonces, muchachos, buenas. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor de la Academia Preuniversitaria Omega. Soy el profesor del área de razonamiento matemático y hoy día vamos a realizar el tema de sucesiones. ¿Ya? Creo que muchos ya deben saber qué es una sucesión, ¿cierto? ¿Qué es una sucesión? Las sucesiones básicamente son un conjunto de elementos de una cierta característica que están ordenados en función de una característica común entre los elementos de esta misma, ¿ya? O sea, mejor dicho, una sucesión tiene elementos que están ordenados, que tienen ciertas características que los diferencian y que puede ser o puede originar valores consecuentes a este o valores siguientes. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que es una sucesión. Hay varios tipos de sucesiones. ¿Ya? Y de sus varios tipos o clases, se podría decir clases de sucesiones, nosotros debemos reconocer qué tipos son, identificarlos cuáles son y predecir elementos consiguientes o elementos seguidos o elementos para ciertos tipos, cierto alcance, o sea, para futuros valores. Recuerda que normalmente las sucesiones utilizamos en problemas, se utilizan normalmente las sucesiones de estilo numérico, o sea, donde hay números, pero hay otros tipos por si acaso, ¿ya? Estos tipos lo voy a decir que hay. Muchos creo que ustedes ya deben saber cuáles son los tipos de sucesiones, o inclusive en su colegio les han enseñado cuáles son los tipos de sucesiones, y etcétera. Entonces, algunos van a recordar este tema, otros tal vez no han visto algunos temas en este caso o tipos de sucesiones. Aquí lo vamos a ver en forma generalizada. Recuerda que en la academia debemos aprender de forma resumida muchos de estos casos, porque obviamente hay varios casos y con esto es más que suficiente para poder resolver problemas de un examen de admisión. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos a comenzar el tema de sucesiones. Una sucesión matemática, ojo, deben entender una cosa más, por si acaso. Una sucesión matemática, aquí una sucesión es, vamos a tener en cuenta que es matemática. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de sucesiones que si no me acuerdo bien están en actitud verbal. Aquí solo vamos a ver una sucesión matemática. En este caso no vamos a decir que sea sucesión matemática donde tenga números, no. Hay cuatro tipos de sucesiones, ya, por si acaso. En la sucesión matemática son arreglos en forma ordenada de los elementos del conjunto que pueden ser valores numéricos, alfabéticos y o gráficos. Esto es una sucesión matemática. En este caso se clasifican en cuatro: sucesiones gráficas, sucesiones literales, sucesiones numéricas y sucesiones alfanuméricas. Obviamente aquí la primera parte, ustedes ya de seguro han visto sucesiones gráficas, ¿cierto? Eh, Podrán también ver sucesiones literales, sucesiones numéricas y sucesiones alfanuméricas. En los exámenes de admisión normalmente de la Universidad Nacional de Piura utilizan estos dos: sucesiones literales y sucesiones numéricas. Alfanuméricas a veces, por ahí se puede ser. Pero las sucesiones gráficas muy pocas veces utilizan sucesiones gráficas, hasta el punto que en el examen de ADES no he visto ninguna pregunta donde haya sucesiones gráficas. Pero por si acaso vamos a ver una cuanta sucesión para que se puedan entender. Lo que sí se ve normalmente son sucesiones literales, sucesiones numéricas y sucesiones alfanuméricas. ¿Ya? Entonces primero vamos con la sucesiones gráficas. ¿Qué son? Las figuras o símbolos guardan entre sí una ley de formación que depende fundamentalmente de la posición y el número de elementos. A ver, ejemplo. Marca la figura que continúa en la siguiente sucesión gráfica. A ver, muchachos, ¿qué figura continúa en esta sucesión gráfica? Normalmente hay varios tipos de sucesiones gráficas, por si acaso. El tipo que vemos aquí es una de las tantas, porque hay varios tipos de sucesiones gráficas y este es uno de ellos, donde ponen en forma lineal cuatro figuras y debemos hallar qué figura continúa o qué gráfico continúa. Entonces ahí la pregunta: ¿qué gráfico continúa? El 3.
el C. ¿Por qué el C? La B. ¿Por qué la B. B? Yo pienso La que el C C, porque ahí va creciendo cada vez el círculo. Va La creciendo B. el círculo. Ya, muy Profe, bien. la B. La B. ¿Por qué la B? Porque el círculo se va agrandando y Ya, el triángulo va quedando como que adentro. va quedando adentro. Eso mismo es la C, profe, porque va agrandando el círculo y se va reduciendo el triángulo. Va reduciendo el triángulo. La B porque sigue una secuencia. ¿Cuál es la secuencia ahí? Bueno, por ahí Pues el van círculo hilando va ahí. agrandando y el triángulo se va achicando. Ya, vamos a ver. Según la definición aquí, dice ahí, para resolver este problema debes ver las formas del triángulo y círculo que aumentan y disminuyen según entre cada figura. Te vas a dar cuenta que el círculo está que aumentando en la primera y en la segunda figura, ¿cierto? En la tercera aumentó otra vez. En la cuarta ya no aumentó. Hablo del círculo. Pero el triángulo en las tres primeras figuras no aumentó nada, se quedó igual. Pero en la cuarta disminuyó. O sea, aquí una figura está aumentando o disminuyendo y la otra figura no cambia en nada. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos entender. Entonces, si te das cuenta, aquí el triángulo está disminuyendo. Supongamos que sigue disminuyendo. Entonces, ¿el círculo va a aumentar o a disminuir? El círculo necesariamente no aumenta ni disminuye, se queda igual. Por eso la respuesta sería la B. Porque obviamente una de las figuras está aumentando o disminuyendo, pero la otra figura no aumenta ni disminuye, sigue siendo igual. Esa es la característica de esta sucesión gráfica. A veces tienes que verlo de cierta manera. Y aquí nos dan esta cuestión de que en una figura está normal, o sea, sigue el mismo patrón, y la otra figura está aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Entonces, por lógica, la respuesta es la B. Se tomaría la C si veríamos que, por ejemplo, el círculo aumenta y el triángulo disminuye, pero no ocurre eso. Ocurre que la figura del triángulo al primeras tres está igual, pero el círculo está aumentando. Después sigue aumentando, no aumentó el círculo, disminuyó el triángulo. Entonces, por lógica, sigue disminuyendo el círculo, sigue disminuyendo el triángulo y el círculo no aumenta, se queda ahí. Entonces, la respuesta sería la B. Así son esos tipos de sucesiones gráficas. Normalmente ponen 4 figuras secuenciales y una cuarta que tú debes suponer qué valor es el que sigue. ¿Ya ok, muchachos? ¿Me entendieron ahí, muchachos? Sí, profesor. Sí, pero Ya. Sí, profesor. Sucesiones gráficas, ya lo dije en el examen de ADES, muy poco viene, muy poco viene, a decir la verdad. No he visto en los últimos 10 años que ha venido. Pero ¿cómo se llama? Si quieren estudiar una carrera militar, normalmente si vienen esas, sucesiones gráficas. Pero en el examen de admisión de ADES no ha venido, ni el de admisión tampoco ha venido, no he visto ni una poca figura. En los exámenes de IDEPUN también vienen muy poco en realidad, sucesiones gráficas. Por eso es que no vamos a entrar a este tema. Lo que sí vamos a entrar es a la siguiente sucesión. ¿Cuál es la siguiente sucesión? Sucesiones literales o alfabéticas. Si ya te das cuenta, las literales son de esta forma. Es el conjunto de letras relacionadas por el abecedario o por alguna relación lógica de acuerdo a un determinado criterio. Estos criterios son diversos, pero los más utilizados son los siguientes. 1. Lugar que ocupa las letras del alfabeto. No se considera la CH o WL, a no ser que diga lo contrario. Iniciales de palabras conocidas de una misma característica y formación de palabras en forma inversa. Ejemplo, ¿qué letra continúa en la siguiente sucesión? A ver, ¿qué letra continúa, muchachos? La Q. La Q. La Q, ¿cierto? Esta es una sucesión muy fácil de hacer, que sería así de este. C, D, F. F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. Y por lógica la siguiente sería O, P, Q. Y esta sería mi respuesta. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Mira,
la ñ se toma, ¿ya? La ñ se toma. Y en los exámenes de admisión de la UNP, la ñ se toma siempre, ya por si acaso. Porque la ñ se toma porque está en el alfabeto español, ¿ya? Y debe tomarse, ¿ya? Aquí no vamos a tomar el alfabeto latinoamericano, que el alfabeto latinoamericano no toma la ñ. Nosotros estamos guiando del alfabeto español, si me acuerdo bien, ¿ya? Y los tipos de sucesiones o literales son 3 tipos. Los 3 tipos más comunes son utilizando el alfabeto, que acá está el ejemplo, utilizando iniciales de palabras conocidas, y la otra, la formación de palabras en forma inversa. A ver, por ejemplo, si yo le pongo aquí L, M, M, J, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué letra continúa ahí? Ese es uno de los más utilizados en razonamiento matemático. La L. V, profe, La V. ¿Por qué? porque está en de lunes, martes, miércoles, jueves Muy y sigue bien. viernes. Viernes, claro. El otro sería sábado y domingo. ¿Sí o no? Así. Aquí están las iniciales, las letras iniciales de los días de la semana. ¿Sí o no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, otro sería E, F, M. ¿Qué sigue? M. M, ¿cierto? M. ¿Qué M. sigue? J. JJ también, JJ, ¿cierto? ¿Qué son qué? Las iniciales de los De lo- meses del año. del año, ¿cierto? Meses del Meses del año. Otro, por ejemplo, uno de los más utilizados. ¿Qué sigue ahí? Otra C. Otra C. ¿Serían qué? 1, 2, 3, Uno. 4 y 5. Perdón, era uno. Me confundía. Era U mayúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿Ya? Y estos son básicamente la segunda condición. Por ejemplo, a ver, ¿cómo pondríamos la formación de palabras en forma inversa? A ver, vamos a ver una palabra. La podemos utilizar ahí. A ver. Entonces de esa manera son las sucesiones literales, muchachos, ¿ya? La otra es cuando, por ejemplo, tienes una palabra en forma inversa. Por ejemplo, a ver, ¿qué por ejemplo podría poner aquí? ¿Qué seguiría por aquí? A ver, muchachos, ¿qué seguiría aquí? ¿Qué seguiría? A ver, por ejemplo, aquí. N-O-T-A. ¿Qué letra continúa? R. R. ¿Por qué? Porque al revés sería ratón. Ojo, ten en cuenta algo importante. En este caso de acá, a veces puedes poner una letra que pueda formar una palabra. En este caso es ratón en forma inversa, ¿ya? Eso ya debes entender. Pero, por ejemplo, podrías poner una P. Patón. Y aquí debes saber muy bien qué cosa. ¿Cuál sería? ¿La R o la P? La- Según la alternativa. A veces te ponen alternativas y a veces tienes que ver, jugar con las alternativas. A veces no solo es que cuestión de que tiene que coincidir con las alternativas que te da el examen, por si acaso, ¿ya? Esa es otra cosa que debemos entender ahí. No solo debe ser, puede ser R, y tú marcas R, o puede ser P, patón. Pero debes recordar algo que tú vas a tener alternativas en un examen de admisión, o sea, marca A, B, C, D, E. Y tú a veces tienes que jugar con las alternativas. Es otra cosa que debemos hacer a veces, jugar con las alternativas y ver qué palabra qué letra puede coincidir, por ejemplo, en este caso.
Ya, vamos a suponer que sea la R. Entonces sería solo ratón al revés y nada más. De esa manera. Entonces, esos son las sucesiones literales. Normalmente son así de este tipo, de estos 3 tipos que hay, o 3 criterios que toma las sucesiones literales. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, Hola. ninguna. Ya, ok, entonces sigamos. Vamos al siguiente caso. Vamos a las sucesiones numéricas. Ya, las sucesiones numéricas. Las sucesiones numéricas obviamente es el conjunto de valores numéricos en que cada uno de ellos tiene un orden determinado por su ley de formación. Los términos se relacionan con las operaciones básicas. En este caso tenemos aquí, esta es mi sucesión. Mi sucesión normalmente numérica está formado por, obviamente, números, ¿cierto? Y donde estos números, vamos a decir lo siguiente, mira, cada número tiene su posición. El primer número que comienza es la primera posición, el siguiente será la segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así, hasta una enésima posición o donde se encuentra ese número. Y estos números se le van a llamar, por ejemplo, al 2 se va a llamar T1, al 5 T2, al 8 T3, al 11 acá T4, al 14 T5. Y la posición n se le va a llamar Tn, donde n es el número de términos de la sucesión. En este caso nosotros debemos conocer cuántos términos tiene una sucesión numérica, porque las sucesiones numéricas vamos a tener que encontrar a veces el número de términos. ¿Y cómo determinamos el número de términos? N. T1, ¿cómo se llama? Primer término, término 1. T2, segundo término, término 2. T3, tercer término, término 3. T4, ¿cómo se llamaría? Cuarto término, término 4. O el Tn se llama enésimo término o término enésimo. A veces le llama último término. A veces le llama último término. ¿Por qué? Obviamente porque es el último término. ¿Ya? A veces le llama así, o lo llamo así, o a veces el último término, o el término final, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben saber en la propiedad de las sucesiones numéricas. Y hay varios tipos de sucesiones numéricas, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener una clasificación. En este caso, las sucesiones numéricas se clasifican de la siguiente manera. Tenemos sucesiones aritméticas, sucesión geométrica, sucesión combinada, mixta, alternada, cuadrática, cúbica, armónica, especiales y notables. Hay 10 tipos de sucesiones notables. Solo que aquí debemos saber muy bien cuáles son. Debemos saber que es una sucesión aritmética, una geométrica, una cuadrática, cúbica y las especiales y notables. Eso debemos saber más que las demás, porque las demás son consecuencias de estas. Ya, muchachos. Entonces, eso debemos saber muy bien. Entonces, vayamos primero a la sucesión aritmética. Tenemos aquí la sucesión aritmética también se llama progresión aritmética, que a veces lo ponen PA. Cuando veas PA significa progresión aritmética o sucesión lineal, ya que es de primer orden. También se le llama sucesión de primer orden o sucesión lineal, que es aquella sucesión donde la diferencia de los términos consecutivos es constante, a lo cual se le llama razón o razón diferencial R. O sea, mejor dicho, tengo aquí una sucesión con los términos. Es una sucesión aritmética. Por lógica, para determinar el siguiente término, debo sumarle al término anterior una R, que significa la razón. Razón aritmética también se le llama, o razón. Eso, el término 1 más la razón te da el término 2. El término 3, ¿cuánto sería? El término 3 sería igual al término 2 más la razón. El término 4 sería el término 3 más la razón y así sucesivamente. O sea, en una sucesión aritmética, estas líneas que yo pongo aquí de color, estas flechitas de color lila, se llama instancias. O sea, todo esto en conjunto se llama instancias. Cuando una sucesión tiene una instancia donde hay un número que se le va repitiendo constantemente, que se le llama razón, vamos a ver que esto es una sucesión aritmética. O sea, nomás tiene una instancia
y el término aquí que va aumentándole es constante en esta instancia. Por lógica se le llama progresión aritmética. ¿Ya? Ahora, el término enésimo de la sucesión aritmética se calcula mediante la siguiente fórmula. ¿Cómo determino una fórmula? Las sucesiones numéricas tienen fórmulas, ¿ya? Y la sucesión aritmética tiene su fórmula. ¿Y cuál es su fórmula? Esto de acá. Dice ahí, término enésimo es igual al término 1 más la razón por n-1. Esto, memorizar. Importante, ¿por qué? Porque se utiliza mucho en los exámenes de admisión. Término enésimo es igual al término 1 más la razón por n-1. Entonces, primero, ¿cómo reconozco una sucesión aritmética? Muy fácil, está sumándole r constantemente. Segundo, su fórmula es esta, término enésimo es igual al término 1 más la razón por n-1, por el número de términos menos 1. Pero no es la única fórmula, por si acaso, porque también para determinar el término enésimo con el término anterior se utiliza la siguiente fórmula. El término enésimo es igual al término enésimo anterior más la razón. Este es fácil de deducir, por si acaso. ¿Cómo? Porque, a ver, término 2 a qué es igual, término 1 más la razón. Término 4 a qué es igual, término 3 más la razón, ¿sí o no? Término 4 es igual al término 3 más la razón. Mira, si yo digo el término 11, ¿qué es igual? Término 10 más la razón. O sea, yo puedo determinar un término cualquiera en función del término anterior más su razón. ¿Ya? De esa manera. Eso debemos entender aquí y debemos reconocer ahí con este caso. Es una fórmula que ustedes dirán, profe, hay que acordarse de esa fórmula. No es tan necesario porque en sí tú la puedes deducir. O sea, un término cualquiera es igual al término anterior más la razón. ¿Ya? Pero también podemos hacer otra fórmula de una sucesión aritmética utilizando el término 0. ¿Cómo se llama eso? A ver, mira. Tú ya sabes aquí, tienes aquí término 1 más la razón, es el término 2, término 2 más la razón, es el término 3, término 3 más la razón, es el término 4 y así. Pero yo puedo hacer el término 0. ¿Qué es el término 0? El término 1 es este. El término 0 es el término anterior al término 1. Que normalmente yo hago esto, mira, pongo una línea amarilla para separar. O sea, estos son todos mis términos que yo conozco, término 1, término 2, término 3. Y yo busco el término 0 de la siguiente forma. Yo veo que aquí la instancia sigue más R, más R, más R, más R. Entonces aquí seguirá siendo más R porque está aumentando constantemente. Y yo voy a encontrar el término 0. O sea, voy a decir que el término 0 más la razón es término 1. O lo puedo decir que el término 0 es igual al término 1 menos la razón. O sea, con eso ya tengo mi término 0. Y creo mi formulita diciendo esto. El término enésimo es igual a la razón por n más término 0. ¿Ya? Más el término 0. Entonces aquí tenemos esto. Tenemos una formulita donde está el término 0. Muy poco se utiliza esta fórmula, ¿ya? Pero por si acaso te pregunto el término 0, yo puedo hacerlo a esto o aplicar esta fórmula. Recuerda que esta fórmula, término enésimo, y la primera que está acá, deben ser iguales. Ya, deben ser iguales, o sea, el mismo resultado. Entonces, lo más común es ustedes que se aprendan a reconocer una sucesión aritmética y utilizar su formulita, la que más se utiliza, que es esta de acá. Entonces, de esa manera es una sucesión aritmética. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Me puede dar un ejemplo de esa última fórmula? ¿Cómo? ¿Puede dar un ejemplo de esa última fórmula? Ah, cierto, a ver, vamos a ver. Voy a ponerle aquí 5, 9, 13, 17. ¿Sí? Es una sucesión aritmética, sí. ¿Cómo sería aquí? Más 4. 5 más 4, 9. Aquí, 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. ¿Sí o no? ¿Cuál es la razón aquí? La razón es 4. Ahora, como dices, profe, un ejemplo muy fácil. Trazo aquí mi línea aquí. Y aquí acá hago mi instancia anterior. Aquí sería más 4. ¿Y qué número seguiría aquí? ¿El término 0? No. Es 1. 1 más 4 te da 5. ¿Y este qué es? Mi término 0.
el término 0 es el término anterior al término 1. O sea, el 5 es el término 1. Pero yo aquí digo mi fórmula. Entonces, término enésimo, ¿cuánto es? Es razón por n más término 0. Entonces, término n, ¿cuánto es? La razón sería 4 por n, porque n no sé cuánto es, más el término 0, que es 1. Y listo. Utilizando el término 0, también puedo determinar el término enésimo de esta sucesión. Ojo, recuerda que esta sucesión es una sucesión aritmética y solo para sucesión aritmética puedo utilizar mi fórmula para el término 0. Ojo, esta formulita de acá, esta es la formulita del término enésimo, o sea, cualquier término que yo quiera hallar de esta sucesión, utilizo mi formulita, que es esta. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? O sea, si quiero el término 20, ¿cómo hago? 20, ¿cuánto es igual? 4. ¿Cuánto vale n? N vale 20. Reemplazo y le sumo 1. ¿Cuánto es ahí? 81. 80 más 1, 81. Listo. De esa manera. De esa manera es como utilizo el término 0. ¿Ya, muchachos? Ahora vayamos, creo que un ejemplo, había puesto un ejemplo aquí. Sí, acá está. Determina el siguiente término de la sucesión lineal. ¿Cuánto es ahí, muchachos? 46. 46. Muy bien, hija. Muy bien. 46, profe. 46. Muy fácil este, ¿cierto? El término. La sucesión aritmética es muy fácil hacer la sucesión. Porque aquí es 21 más 5, 26, 26 más 5, 31, 31 más 5, 36, 36 más 5, 41. Y el siguiente va a ser más 5, sería 46. Obviamente, tú debes darte cuenta que para que sea una sucesión lineal, esta razón no va a cambiar, sigue siendo la misma. Y acá hay otro ejemplo. Dice, determina el término número 30 de la siguiente sucesión, de progresión aritmética. Aquí le dicen progresión aritmética. Recuerden, sucesión lineal y progresión aritmética es lo mismo. ¿Cuánto es el término 30 ahí? 116. 116, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿116? Sí, 116. Ya, a ver. Sí. Primero, sabemos que es una progresión aritmética. Hallamos la razón, sería 29 más 3, 32, 32 más 3, 35, 35 más 3 es 38, 38 más 3, 41, y aquí nos percatamos, o tenemos, que término 1, 29, la razón es 3, y determinamos el término 30 de la progresión aritmética en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Término enésimo es igual al término 1 más la razón por el número de términos menos 1. En este caso, ¿qué término vamos a hallar? El término 30, ¿cierto? Aquí n vale 30, aquí voy a poner n vale 30, ¿cierto? Entonces aquí reemplazamos el n que vale 30, el término 1 que es 29, la razón que es 3 y n 30. Reemplazamos el término 30, será 29 más 3 por 30 menos 1. Y aquí hacemos operaciones matemáticas básicas, que se hace primero el paréntesis, después el producto, te va a quedar 29 más 87, te va a quedar 116. Y esa es la respuesta. De esa manera es como determino un término cualquiera de una progresión aritmética. Ok, muchachos, espero que me hayan entendido ahí, no está tan difícil. La cuestión es que ustedes deben practicar un poco más para poder entender cómo utilizar. Ojo, tener en cuenta que aquí primero hay que reconocer qué es una sucesión aritmética y segundo, utilizar muy bien mi formulita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta. Ok. Entonces vayamos al siguiente caso. Entonces ya sabemos que es una sucesión aritmética. Ok. Ahora vamos a lo que es una sucesión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica? Básicamente, cada término de la sucesión se obtiene multiplicando el término anterior por un valor constante llamado razón geométrica, Q. También se le llama progresión geométrica. Y tiene esta forma, el término, aquí está la sucesión. Aquí en vez de sumar, porque te das cuenta que la sucesión aritmética era sumar un término con otro con un valor para hallar el siguiente término, aquí se multiplica, por eso se llama geométrica.
En este caso, término 1 por Q, que es la razón geométrica, te sale el término 2. El término 2 por Q, te sale el término 3. Y así. Q te sale el término 4. Y así sucesivamente. Aquí te das cuenta que esta instancia... Básicamente solo se multiplica. Sí. Ojo, tener en cuenta que se multiplica por un término constante. ¿Cómo se le llama a este término? Razón geométrica. ¿Ya? En la sucesión aritmética se sumaba, en la sucesión geométrica se multiplica. ¿Ya? Ojo, tener en cuenta que este valor es constante y esta instancia no cambia. Y además tiene una instancia y el término enésimo, su formulita, ¿cuál es? Su fórmula es esta. Término enésimo es el término 1 más la razón geométrica elevado a la n menos 1. ¿Ya? Esa es mi formulita. Esta deben saberlo. Primero, reconocer la sucesión geométrica y segundo, saber utilizar la formulita que está aquí. ¿Ya? Ahora, también obviamente se puede utilizar el término enésimo con su término anterior, que básicamente es lo mismo que decir término 1 por Q es término 2. El término 3 por Q es el término 4. Ese es el término enésimo, es el término anterior multiplicado por la razón geométrica. Y también lo podemos utilizar el término 0 de la sucesión geométrica para hacer una fórmula del término enésimo, que en este caso sería, obviamente, para reconocemos si es una sucesión geométrica y hallamos que el término 0, ya, término 0, tengo el término 0 y puedo utilizar mi otra formulita utilizando el término 0, que sería el término enésimo es el término 0 por la razón geométrica elevado a la n. De esa manera. Aquí lo normal es que debes saber esta formulita. Esta es mi formulita que debes entender muy bien. Esta ya es consecuencia. La segunda formulita es consecuencia, que puedes hacerlo en cualquier momento. Y la de acá es cuando tienes el término 0. Muy poco se utiliza esta formulita del término 0, pero es por si acaso. Vaya a haber un problema que quieran hallar el término 0 o en función del término 0, yo ya sé cuál es mi fórmula. Y ahora vamos a un ejemplo. A ver, vamos a hallar el término que continúa. ¿Cuánto es el término que continúa ahí? A ver, muchachos. 324. 324. Muy bien, hija, muy bien. ¿Qué sería aquí? Aquí es 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. 36 por 3, 108. Por lógica, el siguiente va a ser, por 3, sería 324. ¿Sí o no? Esa es mi respuesta. Ese es el término que continúa. ¿Ya? Pero vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo aquí sería el término 12 de la siguiente sucesión geométrica. Tengo esta sucesión. ¿Cómo hallo el término 12? A ver, ¿o cuánto sale el término 12? Primero hallamos en que su razón. Muy bien. Razón que, Por ojo, 4. ¿cómo se llama esta razón? Una instancia. Una instancia. Q. Razón geométrica. No se olviden que esta es razón geométrica. No Por se van a 4, confundir profe. con la otra razón que es la razón aritmética. ¿Ya? Aunque están en diferentes sucesiones, puede ser que se puedan confundir ahí, ¿ya, muchachos? Porque en problemas más complejos a veces ponen una sucesión aritmética unida con una sucesión geométrica, ¿ya? Y pueden confundirse en algunos casos. Ya, pero esos son para niveles un poco más altos, ya, para el nivel preuniversitario, ya. Entonces aquí tenemos la razón geométrica, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? Tenemos, término 1 vale 2. La razón geométrica vale 4. Entonces determinamos el término 12 de la progresión geométrica. ¿Cuál es la fórmula, muchachos? A ver, díganme la fórmula. Término enésimo es igual al término 1 por la razón elevado a la n menos 1. Muy bien, hija, ahí está la formulita. Esta es mi formulita. Y vamos a poner, ojo, ¿cuánto vale n aquí? N vale 2. 2. ¿Sí o no? Y reemplazamos valores. Término 12 es igual término 1, que es 2 por la razón 4 por 12 menos 1. Aquí lo puede hacer de diferente manera. El desarrollo aquí es operaciones básicas de la matemática, ¿cierto? Operaciones básicas de la matemática. Yo lo he hecho utilizando lo siguiente. Mira, 2 por 4 a la 11, obviamente. Después yo he dicho que 4 vale 2 al cuadrado. Ya, aquí he utilizado teoría de exponentes. Me va a decir 2 por 2 a la 22. Y después esto
sería 2 a la 23. Lo puedo haber dejado aquí. Es una respuesta. Puede ser que mi alternativa quede aquí. 2 a la 23. Si no, empiezo a multiplicar 2 veces. 2, ¿cuántas veces? 23 veces. Y me va a dar que es igual a 8.388.608. Ya. Recuerda que algunas veces las alternativas que da puede darte que sea así nada más con este valor de acá. Pero otras veces a veces nos dicen dar el número, que en este caso sería este de acá. Y en el caso aquí la respuesta sería este. El término 12 sería 8.388.608. Entonces de esa manera es como se resuelve el problema, este ejemplo de una sucesión geométrica. ¿Ya, muchachos? ¿Me entendieron, muchachos? Sí, entendido. Sí, Sí, profesor. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No, No, ninguno. ni- Ninguna. Entonces avancemos, muchachos, avancemos aquí, sería sucesión combinada. Ya. Aquí hay varios tipos de sucesiones. La sucesión combinada es cuando la sucesión en forma alternada utiliza la razón de una sucesión aritmética y geométrica o viceversa. A ver, ¿cómo sería esta? ¿Qué término continúa? A ver ahí. Ahí es entre por y más, ¿verdad? Sí, claro. O sea, la Es más instancia 3 van y por cambiando. 5. ¿Cuánto? 168. 168. Sí. A ver, sería más 3. 3 más Más 3, 13 por 6. 5. 6 por 5, 30. 30 más 3, 33. 33 por 5, 165. Y por último, más 3, que sería 168. 168. Y esa es la respuesta. Si no hay nada acá, obviamente las instancias aquí, mira, estas instancias están cambiando con valores alternados. O sea, aquí con valores de una suma, una multiplicación, suma o multiplicación. Ojo, ten en cuenta que puede ser una resta o puede ser una división, ¿ya? Una resta aquí, obviamente la resta es el contrario de la suma, pero también es una sucesión, es un término, una razón de una sucesión aritmética. Y aquí puede ser una división. Deben recordar una cosa, a ver, la adición y la sustracción, ¿qué son? Son operadores inversos, ¿sí o no? Y la multiplicación y la división también son operadores inversos, ¿ya? Son contrarios en realidad. Aunque a decir verdad son, en términos generales son básicamente los mismos operación, ¿ya? Por si acaso, en términos ya generales, en realidad son la misma operación, solo que una es el opuesto de la otra, ¿ya? ¿Ya, muchachos? Entonces aquí, en este caso, tendremos solo suma y multiplicación. ¿Ya? Siguiente, esa es una sucesión combinada. O sea, cuando vean así, más por, entonces estamos hablando de una sucesión combinada. Pero hay otro tipo de sucesión que se llama sucesión mixta, que es cuando los operadores que generan cada término combinan las reglas de formación de la sucesión aritmética a la sucesión geométrica. ¿Cómo así? A ver, tengo encontrar x aquí. ¿Cómo encuentro? Ojo, x es el número que sigue, por si acaso. ¿Cómo encuentro x aquí, muchachos? Profe, ¿sucesión mixta es 2 instancias o no? Sí, voy a tener 2 instancias, claro está. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué número La seguiría? primera por 1, Podríamos 3 por hacer 5 por una 7. primera fila. Por 9. Y la segunda más 2. Sería más 2. Claro, está bien, muchachos, Creo que sí lo escuché ahí. A ver, sería por 1, ¿cierto? La siguiente, por 3. La siguiente, por 5. Por 5. 7. Por 7. Y Y aquí por obviamente hay otra instancia. Sería, aquí al 1 le sumas 2 para que se convierta en 3. Al 3 le sumas 2 para que se convierta en 5 y así. Y obviamente la siguiente instancia sería 9. Pero este 9 no está sumando, está multiplicando. Tienes que multiplicar 315 por 9. Es igual a 2835. ¿Ya? Y te das cuenta de que aquí tiene 2 instancias. Ojo, esta es la primera instancia, que es una instancia donde es como si fuera una
sucesión geométrica, pero sus valores aquí no son iguales. ¿Por qué? Porque está determinada por la siguiente instancia, por la segunda instancia, donde te das cuenta que aquí estos valores son constantes, lo que hace cambiar el valor de acá y lo que hace ver que esta sucesión mixta aumente muy rápido. Y el siguiente término, que es 2835. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí es. Ya, a ver, siguiente. Siguiente, sucesión alternada. ¿Cuál es sucesión alternada? Es básicamente son aquellas sucesiones que alternan cada término cada dos números. Ahora dice, encontrar el valor de x menos y. Y tengo esta sucesión. ¿Cómo es la alternada? Tengo esa sucesión. ¿Cuánto sería el siguiente valor? A ver. Por 2 y más 10. Por 2 y más 10. Por 2. Por 2 y más. Ah, claro, claro. Muy bien. Como es alternada. Pero sería saltando 2 por 4 y arriba sería 3 por más 10. Ok, exacto. Sería, por ejemplo, en el 2 sería 2 por 2, 4. ¿Cierto? Estás salteándote un término al siguiente. O sea, en el siguiente no, el siguiente del siguiente, ¿cierto? Por eso 2 por 2, 4. Después este 4 por 2 sería 8. 8 por 2 sería 16. Y 16 por 2 es y. O sea, aquí vamos a hallar el valor de y, que es 16 por 2, que es 32. O sea, y vale 32. Y los otros términos que han quedado que no hacemos, aquí estamos más 10. 3 más 10, 13. Más 10. 13 más 10, 23. 23 más 10, x. Y por lógica, x igual 23 más 10, 33. Entonces ya tenemos el valor de x y ya tenemos el valor de y. Y aquí hay que hallar que hallamos el valor de x menos y. ¿Cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Y esa es la respuesta. Algunas veces hay sucesiones que ponen dos valores o dos términos que queremos hallar. Puede ser para suma, para resta o para multiplicación. En este caso es una resta. Entonces de esa manera es como se resuelve una sucesión alternada. Te recuerda que la sucesión alternada tiene esta forma. O sea, sus términos, el término siguiente no está determinado con el término anterior. Es el siguiente del siguiente. Ese está determinado por el término anterior. Básicamente es que tú lo puedes inclusive separar y darte cuenta de eso. ¿Ya? Entonces de esa manera es una sucesión alternada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Vayamos al siguiente. No, profe, todo entendido. Ok, vayamos al siguiente. Ninguna. Ok, muchachos. Siguiente sería sucesión cuadrática. Ah, en examen de admisión, muchachos, se utiliza mucho la sucesión aritmética. Se utiliza mucho la sucesión geométrica. Otra sucesión importante que se utiliza es la sucesión cuadrática. Ya, la sucesión cuadrática. En este caso, la sucesión cuadrática básicamente son sucesiones que poseen una razón constante en la segunda instancia o segundo orden y su término enésimo tiene la forma de un polinomio de segundo grado. También se le llama sucesión de grado 2 o de segundo orden. En este caso tenemos una sucesión cuadrática. Aquí obviamente haces la primera instancia y te percatas que los términos de la primera instancia no son constantes. Y haces la segunda instancia y te das cuenta que los términos, o sea, los términos de la segunda instancia sí son constantes, sí son iguales. Entonces, cuando veas aquí una sucesión que cumple esta característica, ¿qué es? Es una sucesión cuadrática. Y su fórmula de la sucesión cuadrática está determinado por acá. Bueno, en este caso voy a utilizar un método para determinar el término enésimo, que el término enésimo es igual a n cuadrado más bn más c. Ya, ¿dónde dice, profe, quién es a, quién es b y quién es c? A y b y c son coeficientes de la sucesión cuadrática. Obviamente tú dices, profe, ¿el n qué era, muchachos? ¿Qué era el n? ¿N qué es? A ver, muchachos, ¿qué significa el n? La cantidad. ¿Cantidad de qué? El número a hallar. ¿Qué era el El n? número de términos.
número de términos o cantidad de términos, como lo quieran llamar. Más lo utilizan diciendo número de términos. Ese es el n. El a, b y c son coeficientes de la fórmula de la sucesión cuadrática que debemos hallar, encontrar para determinar el término enésimo de una sucesión cuadrática. ¿Ya? Entonces en este caso tú tendrías aquí que para determinar los valores de los coeficientes del término enésimo de una sucesión cuadrática utilizar el siguiente método. Aquí hacemos esto, tenemos una sucesión cuadrática, primera instancia, segunda instancia, y vas a hallar los términos ceros de la sucesión cuadrática. O sea, hago atrás una línea, en este caso una línea, le he puesto línea celeste, y empezamos a buscar los términos anteriores o el término ceros de esta sucesión cuadrática y de las instancias. Obviamente que en la segunda instancia, como es más r más r más r, acá será más r. Aquí vas a hallar el término cero de la primera instancia y el término cero de la sucesión cuadrática. Y vas a decir que r vale 2a, que el término cero de la primera instancia vale a más b y el término cero es c. Y empieza a desarrollar esto de acá. ¿Ya? Aquí hayas a, aquí hayas b y aquí hayas c. Y con eso puede terminar mi fórmula del término enésimo de la sucesión cuadrática. ¿Ok? ¿Me entendieron, muchachos, ahí? Bueno, si no me entendieron, vamos al ejercicio para que se den cuenta de qué estoy hablando. Porque algunas veces no me logran entender porque están muchas letras aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos, primero, calcular el término siguiente, el siguiente término. ¿Cuánto sale ahí, muchachos, el término que sigue? 1, 3, 8, 16, 27. ¿Cuánto sigue? A ver, muchachos. 41. 41, vamos a ver. Si es una sucesión cuadrática, primera instancia va a ser 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. 8 más 8, 16. 16 más 11, 27. Aquí la razón sería más 3, más 3, más 3. Aquí sería más 3, sería más 14. Y 27 más 14, 41. Y listo. Así es como se desarrolla una sucesión cuadrática para hallar el siguiente término. Algunas veces viene así, en problemas de examen de admisión, algunas veces viene así. Ya, o sea, sencillo, no tan difícil. Algunas veces, por si acaso, no he dicho que siempre viene, no, algunas veces. Que esa es la forma más fácil de resolver un problema. Solo hallar el siguiente término. Listo. Ya. Pero, ¿qué tal si aparece un problema así como el que voy a dar? Determina el término 30 de la siguiente sucesión. ¿Cómo ya sale el término 30 ahí? Calculando primero el término cero. Término 0. Muy Sí. bien. El método que yo utilizo es calculando el término 0. ¿Ya? Entonces aquí sería. Término 0 sería. Bueno, hacemos primero las instancias. 4 más 3, 7. 7 más 7, 14. 14 más 11, 25. 25 más 15, 40, perdón. Y el otro sería 3 más 4, 7. 4, 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. Y te das cuenta que esta es la razón. Y aquí coloco mi línea de separación del término 0. Aquí el siguiente término va a ser más 4, el anterior. Aquí ¿cuánto sería? Sería Menos 1. menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 4 sería más 3. Y aquí sería 5. 5 menos 1 es 4. Y obviamente este 4, ¿cuánto vale? 2a. Este 2a. menos 1 vale a más b. A más b. Y este 5 vale c. Bueno, puede hacerlo aquí ya de diferente forma. Yo hago así. Determinamos los valores de a, b y c de la siguiente forma. 2a vale 4. ¿Cuánto vale a? 2. Si a más b vale menos 1, ¿cuánto vale b? Menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto vale c? 5. ¿Sí está bien? Sí. Y hemos hallado el valor de a, b y c. Y calculamos el término 30. Por formulita. Esta es mi fórmula. ¿Tengo n? Sí. N vale 30. ¿Tengo a? Sí, vale 2. ¿Tengo b? Sí, vale menos 3. ¿Tengo c? Sí, vale 5. ¿Y qué hacemos?
reemplazamos esos valores. A vale 2, B vale menos 3, C vale 5 y N vale 30. Entonces sería término enésimo. Bueno, aquí lo he reemplazado directo. Esta es mi fórmula de esta sucesión por si acaso. Si yo quiero mi fórmula de la sucesión, es esta. Esta es mi fórmula de la sucesión. Aquí hallamos la siguiente. Término 30 es igual a 2 por 30 al cuadrado menos 3 por 30 más 5. Obviamente esta es una operación matemática básica. Se hacen las potencias primero. 2 por 900 menos 3 por 30 más 5. Se hace el producto, división después. 1800 menos 90 más 5. Y se hace las sumas y las restas después, al último. Te va a quedar que el término 30 es 1715. Y así es como resuelvo para hallar un término cualquiera de una sucesión cuadrática. Ojo, este es un método por si acaso. Hay dos métodos más, por si acaso. Ya, pero normalmente yo hago ese. Después les enseñaré cómo hacer los otros dos métodos, ¿ya? ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, ¿Me profe, entendieron? sí se entendió. ¿Me entendieron, muchachos? Ojo, tener en cuenta que este es un método que es el más que se utiliza normalmente, siempre es el que más se utiliza. Y deben recorrer cómo hallar, bueno, en este caso, hallar A, B y C. Ni utilizar mi formulita, pero mi formulita es muy sencilla. Término enésimo es A por N cuadrado más BN más C. Recuerda algo importantísimo, esto de acá, que subrayo, es qué cosa, mi fórmula. ¿Mi fórmula de qué? Mi fórmula de esta sucesión cuadrática. ¿Ya? O sea, mejor dicho, que todos los términos de esta sucesión están determinados por esta fórmula. O sea, yo quiero hallar cualquier término, el término 40 utilizo esta fórmula. Ojo, esta fórmula es únicamente para esta sucesión cuadrática. Esa es la característica de las sucesiones. Puedes obtener una fórmula. Casi todas las sucesiones numéricas tienen una fórmula para desarrollar. Una fórmula única que es como una identificación, básicamente. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen una pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces avancemos. Vayamos acá al siguiente caso. Sucesión cúbica. ¿Qué es una sucesión cúbica? Una sucesión cúbica son sucesiones que poseen una razón constante en la tercera instancia o tercer orden, y su término enésimo tiene la forma de un polinomio de tercer grado. También se le llama sucesión de grado 3 o de tercer orden, que normalmente son así. Mira, tengo el términos de esta sucesión. La primera instancia, valores diferentes. Después hago la segunda instancia, veo que también son valores diferentes. Y hago la tercera instancia y veo que tiene valores iguales. Esa es la característica de una sucesión cúbica. Sus valores en la tercera instancia son constantes, no cambian. Y la fórmula de la sucesión cúbica está determinada de la siguiente forma. Término enésimo es A mayúscula n al cubo más B mayúscula n cuadrado más C mayúscula n más D. ¿Ya? En este caso, para determinar los valores de los coeficientes del término enésimo de una sucesión cúbica se puede utilizar el siguiente análisis. O sea, básicamente debemos hallar los términos ceros. ¿Ya? O sea, hallamos la primera instancia de la sucesión, segunda instancia, tercera instancia. Trazo una línea acá y hallo los términos ceros de todas las instancias. Obviamente, en la última instancia, su valor va a ser R. Aquí hallo el término 0 de la segunda instancia, el término 1 de la primera instancia, el término 0 de la primera instancia y el término 0 de la sucesión cúbica. Y digo, la razón, que es este caso, va a ser 6A. Término 1 de la segunda instancia va a ser igual a 6A más 2B. El término 0 de la primera instancia es A más B más C. Y el término 0 de la sucesión cúbica es D. Y de esta manera puedo hallar el valor de A, B, C y D. ¿Ya? Entonces tengo esto, la sucesión cúbica, y yo puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces, en el problema, vamos a hacer un problema aquí. Vamos a hallar este problema, vamos a decir el siguiente, calcula el siguiente término. A ver ahí, ¿cuánto es esa sucesión?
¿Cuánto es esa sucesión? La primera, más 1, más 4, más 9. ¿Cómo, hija? Tiene que ser 3 instancias, ¿no? Puede ser 3, pero en este, como es una cúbica, sí. Más Hay 1, más 4, más 1, más 4, más más 9, 9, más 16. más 16. La segunda, más 3, más 5, más 7. Y la tercera, más 2, más 2. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver. Más 1, Sí, de ahí más calculamos el 4, Sí, primer sí es. más valor. 9, más 16. La segunda sería más 3, más 5, más 7. La siguiente instancia, más 2, más 2. Obviamente, claro, está bien. Más 2 sería aquí, más 9. Aquí sería 15 más 9 más 25. Y 32 más 25, 57. 57. 57. Y esa es la respuesta. Sí. Como quieren hallar nada más el término siguiente, 57. Nada más. Las sucesiones cúbicas a veces vienen en examen de admisión. Sí, a veces vienen en examen de admisión. Pero normalmente te vienen calcular el siguiente término. No te vienen a hallar el término tal de esta sucesión. Es muy poco en realidad. Muy pocos problemas vienen así. Pero por si acaso, ahí les pongo un ejemplo. A ver, dice, determina el término 20 de la siguiente sucesión. Ojo, si te dicen término vigésimo, ¿qué significa término vigésimo? A ver si te dicen, hay el término vigésimo, ¿qué significa? Término 20. 20. Término 20, por si acaso. 20. Término 20, ¿ya? Si dicen término vigésimo, es el término 20. Si te dicen término trigésimo, ¿qué significa? 30. 30. Término 30, bien, ahí está, listo. Por si acaso, vayan a ser que encuentren ahí término vigésimo, no sé qué es. Término trigésimo, ya, ahí está, por si acaso. Ya, eso es otra información que a veces se me olvidó apuntar acá en la diapositiva, pero a veces viene así de esos nombres. Ya, entonces tenemos eso. Voy a borrar esto. Listo. Tenemos la sucesión 4, 13, 34, 73, 136. ¿Cuál es el término? ¿Qué hacemos acá? Instancias. Primera instancia, más 9, más 21, más 39, más 63. Segunda instancia, más 12, más 18, más 24. Tercera instancia, más 6, más 6. Entonces una sucesión cúbica. Hallamos los términos ceros. ¿Cuánto sería? Aquí obviamente es más 6. Aquí, ¿cuál es el término cero en la segunda instancia? 6. 6. El término cero de la primera instancia, 3. 3. Y el término cero, 1. 1. Y el 6 que está aquí el último, ¿cuánto es? 6A. Este 6 aquí es igual 6A más 2B. Este 3, A más B más C. Y este 1, D. Entonces determinamos el valor de A, B, C y D en 6A vale 6, ¿sí o no? ¿Cuánto vale A? 1. El siguiente, 6A más 2B es igual a 6, pero 6A vale 6. Te queda 6 más 2B es igual a 6. ¿Cuánto vale 2B? 0. ¿Cuánto vale B? 0. Y el otro valor es A más B más C, A más B más C es igual a 3, pero A vale 1, B vale 0 y C vale C, que es igual a 3. ¿Cuánto queda C? 2. 2. ¿Y D cuánto vale? 1. 1. Entonces tengo A mayúscula, tengo B mayúscula, tengo C mayúscula y tengo D mayúscula, que son los coeficientes del término enésimo de una sucesión cúbica. Y yo quiero ir al término 20, utilizo mi fórmula, ¿cierto? Fórmula. Término enésimo es igual a por n al cubo más b n cuadrado más cn más d. Y aquí sería, reemplazamos el término vigésimo, que es el término 20 es igual 1 por 20 al cubo más 0 por 20 cuadrado más 2 por 20 más 1. Desarrollamos, te va a quedar toda esta expresión 1 por 8000. Se hacen las potencias primero, 0 por... Aquí 0, ¿cierto? Bueno, ya. 0 por 400 más 2 por 20 más 1. Potencias, primero las potencias, después se hacen los productos y al último se suman. Y te va a quedar que el término 20 es 8041. 8041. Y esa es mi respuesta.
De esa manera es como determino el término enésimo de una sucesión cúbica. Ya, de una sucesión cúbica. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profe. Profe. Ok. Ok, muchachos. Vayamos al siguiente problema. Vayamos al siguiente problema. No, siguiente problema, no, al siguiente tema. Vamos a hacer una sucesión armónica. ¿Qué es una sucesión armónica? Está determinada por números tales que sus recíprocos forman una progresión aritmética. Muchachos, ¿saben qué significa recíprocos? Muchachos, ¿saben lo que significa recíprocos? Los recíprocos son aquellos números que multiplicados, un número multiplicado por su recíproco sale la unidad. O sea, por ejemplo, 5 multiplicado por su recíproco, que es un quinto, te sale 1. O 8 multiplicado por su recíproco, te sale 1. Ojo, este en el caso de la multiplicación. Ya, en el caso de la multiplicación. Porque hay recíprocos en la adición. Pero aquí estamos entendiendo los recíprocos en la multiplicación. 5 por su recíproco es 1. ¿Ya? De esa manera. O sea, si pones 20, ¿su recíproco cuál es? Su recíproco es 1 sobre 20. O sea, es como si lo llamáramos el inverso. Ya, el inverso de un número. Ya, eso es un recíproco. Ya, muchachos. En este caso, por ejemplo, tengo esta sucesión. 3 medios, 1, 3 cuartos. Lo puedo transformar cuando tú veas una sucesión así, donde hay fracciones, comúnmente están en fracciones, los términos están en forma de fracción. Yo puedo hacer esto, mira. El 3 es como es 3 sobre 1. El 3 medio es 3 medios. El 1 es 3 entre 3. El 3 cuartos es 3 sobre 4. O sea, mira, te das cuenta que arriba, aquí arriba, en el numerador hay un número que sigue repitiéndose en todos los términos de la sucesión armónica. Y en el denominador hay un valor que va cambiando. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Esa es una sucesión armónica. ¿Por qué? Porque tus recíprocos, ¿cuáles son los recíprocos de esto? Por ejemplo, el recíproco de 3 sobre 1, ¿cuánto es? 1 tercio. El recíproco de 3 sobre 2, 2 tercios. El recíproco de 3 sobre 3, 3 sobre 3. El recíproco de 3 cuartos, 4 tercios. ¿Qué observas aquí? Se está formando 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios. O sea, es como aquí sumando más 1 tercio acá, más 1 tercio, más 1 tercio. O sea, los recíprocos forman una progresión aritmética. Ojo, no estoy diciendo que la sucesión armónica se forma una progresión aritmética, no, sino los recíprocos de los términos de la sucesión armónica generan una progresión aritmética. Eso normalmente se ve para definir muy bien lo que es una sucesión armónica, ¿ya? Una sucesión armónica. Eso debemos entenderlo muy bien. O sea, una sucesión armónica es esto de acá, es esto. Esto es el recíproco de los términos de la sucesión armónica que originan una progresión aritmética, ¿ya? De esa forma ahora. ¿Cuál es la fórmula de una sucesión armónica? Normalmente es el término enésimo, es una constante k, un valor numérico k, dividido entre a n más b, donde aquí k es un valor constante, a y b son los coeficientes. Normalmente una sucesión armónica en el denominador es una sucesión lineal, ¿ya? Recuerda, ¿cuál es una sucesión lineal? Tn es igual término 1 más la razón por n menos 1, que al final te va a quedar que Tn es an más b, que es esto de acá. Básicamente, en una sucesión armónica, el numerador es un valor numérico constante, que es mejor dicho, es un número, dividida entre el término de una sucesión
aritmética o sucesión lineal. Ya, de esa forma. Eso es lo que debes entender. Entonces, profe, ¿cómo sería una sucesión armónica? Ah, bueno. Un ejemplo de una sucesión armónica es la siguiente. Por ejemplo, digo, término enésimo es igual a 3 sobre 2n menos 1. Esto es una sucesión armónica. A veces debemos desarrollarla, ¿cierto? ¿Y cómo desarrollo aquí? Empiezo a utilizar mis valores. Ojo. Recuerda. A ver, muchachos. Voy a poner más acá. Mejor retroceder un poco. Si yo pongo tn vale 5n menos 2. Entonces, tn, ¿cuál sería la sucesión? A ver, muchachos. ¿Cuál sería la sucesión? ¿Cómo determinaríamos mi sucesión aquí? A ver, muchachos, díganme, ¿cómo determinaríamos mi sucesión? Si yo pongo que tn vale 5n menos 2, ¿cómo determinamos los términos de la sucesión? Muy fácil, aquí sería 5 por 1 menos 2. El siguiente término, 5 por 2 menos 2. El siguiente término, 5 por 3 menos 2. El siguiente término, 5 por 4 menos 2. O sea, estoy haciendo con mi fórmula de la sucesión los términos de esta sucesión. Porque obviamente tú te das cuenta que aquí es el primer término, acá es el segundo término, acá es el tercer término, aquí es el cuarto término y así. Y obviamente para el primer término n vale 1, para el segundo término n vale 2, para el tercer término n vale 3, para el cuarto término n vale 4. Entonces el término enésimo aquí, ¿cuánto es? Será 5 menos 2 el siguiente, 10 menos 2 el siguiente, 15 menos 2 el siguiente, 20 menos 2. Y el último, el término enésimo, su sucesión, ¿cuáles son? Que sería 3, 7, 13. ¿Está bien 13? Ah, no, 8 aquí, perdón. Aquí es 8. Aquí sería 18 y así. Y así es como se determinan los términos de una sucesión cuando tú tienes la fórmula de la sucesión. ¿Ya? Aquí de esa forma es como se puede hallar los términos de cualquier sucesión. ¿Ya? Siempre y cuando tengas la fórmula de la sucesión. Entonces, así es como se determinan los términos de cualquier sucesión. Siempre y cuando tengas la fórmula de la sucesión. Y en la sucesión armónica es casi parecido para desarrollar o para hallar los términos de la sucesión. O sea, mira, término enésimo aquí es 3 sobre 2n menos 1. Entonces, ¿cuál sería aquí? Obviamente aquí es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así. En el primer término n vale 1, sería 3 sobre 2 por 1 menos 1. El siguiente, el segundo término es 3 sobre 2 por 2 menos 1. El tercer término es 3 por 2 por 3 menos 1. El cuarto término 3 por 2 por 4 menos 1. Desarrollando, aquí te va a quedar 3 sobre 2 menos 1, 3 sobre 4 menos 1, 3 sobre 6 menos 1 y 3 sobre 8 menos 1. Y al final aquí te va a quedar 3 sobre 1, 3 sobre 3, 3 sobre 5, 3 sobre 7, donde el término enésimo de esta sucesión armónica es igual a 3, 1, 3 quintos, 3 séptimos, puntos suspensivos, porque sigue habiendo más términos que poner. Pero aquí con 4 términos es más que suficiente para poder hacer una sucesión armónica utilizando la fórmula de la sucesión armónica. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Me han entendido ahí? ¿Alguna pregunta tienen? Otro ejemplo. Ese es en el caso de esa sucesión. Vayamos a un ejemplo, a ver. Ojo, ten en cuenta que aquí debemos saber, bueno, esto es para determinar una sucesión armónica. ¿Qué pasaría si tuvieras el ejemplo, el que sigue? Encontrar el término enésimo de la sucesión. ¿Cómo haría si tengo esta sucesión y no sé cómo es la fórmula de la sucesión? En este caso se hace lo siguiente, mira. Observamos la sucesión y tratamos de convertir los términos a fracciones que tengan el esquema de una sucesión armónica de la siguiente manera. Bueno, la sucesión es 4, 2, 4 tercios, 1, 4 quintos. Lo moldeamos. 4, ¿cuánto sería aquí? 4 sobre 1. El 2 sería 4 sobre 2. El 4 tercios, 4 tercios. El 1 es 4 entre 4. Y el 4 quintos es 4 sobre 5. Aquí nos damos cuenta
de esto, porque obviamente que aquí te das cuenta que aquí el primer término tiene 4, el tercer término tiene 3, el quinto término tiene 4. Entonces te das cuenta que esta sucesión es una sucesión armónica, porque los términos del numerador son iguales. Lo que está cambiando aquí es el término del denominador. Eso están cambiando. Entonces podemos tener que de esta sucesión te das cuenta que el numerador es un número constante y el denominador es una sucesión de números naturales. O sea, están los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5. Y por lógica, utilizando la fórmula de sucesiones, obtenemos que esta sucesión es un término enésimo, es igual a 4 sobre n. ¿Ya? Y te das cuenta que esta es la fórmula de esta sucesión armónica. ¿Ya? Obviamente te das cuenta que si es término 1 es 4 sobre 1, si es término 2, 4 sobre 2, si es término 3, 4 sobre 3, si es término 4, 4 entre 4, y así. De esa manera es como puedo crear mi fórmula de una sucesión armónica. Ahí, ¿me han entendido, muchachos? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen algunas preguntas? No, profe, ninguno. Ok, vayamos al siguiente problema. Vayamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. Siguiente tipo de sucesión. Las sucesiones especiales. Aquí hay sucesiones especiales. Aquí te das cuenta que todas estas sucesiones que hemos visto tienen fórmula, ¿cierto? Hay unas sucesiones que sus fórmulas son un poco diferentes a las anteriores. ¿Por qué? Por ejemplo, entre las sucesiones especiales tenemos sucesión de números primos. Está ordenada en forma creciente por los números primos. ¿Cuál es el número primo, muchachos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. ¿Sí o no? Esa es una sucesión especial. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que podemos utilizar para ver estos números. O sea, no hay una fórmula aquí. Por eso se llama sucesión especial. Otra sucesión es la sucesión de Fibonacci, que es una sucesión muy utilizada, que dice que la suma de los términos consecutivos da el siguiente término. Empieza con dos términos iguales a la unidad. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos términos, 1 y 1, el siguiente término, ¿cuánto vale? Estos dos sumados te da el siguiente término, 2. El siguiente término, 3, 3. El siguiente término, 5, 5, 5. El siguiente, 8, 8, 8. El siguiente, 13, 13, 13. El siguiente, 21, 21. El siguiente, 34, 34. El siguiente, 55, 55. El siguiente, 89. ¿cuánto? 89. Y así. Así es como se determina la sucesión de Fibonacci. Ya, así como se determina la sucesión de Fibonacci. Básicamente, dos términos consecutivos da el siguiente término. Y aquí también vamos con la sucesión de Feinberg o Fibonacci, que dice la suma de tres términos consecutivos da el siguiente término. Empieza con dos términos iguales a la unidad, en este caso. Aquí el término es 1, 1, el siguiente sería 2. El siguiente sería 4, porque sería 1 más 1 más 2, 4. El siguiente sería 7, porque sería 1 más 2 más 4, sería 7. El siguiente sería 13, porque sería 2 más 4 más 7, 13. Y así. Esa es la sucesión de Feinberg o Fibonacci. Básicamente sumas tres términos consecutivos para el siguiente término. Otra sucesión especial es la sucesión de Lucas, que dice que la suma de dos términos consecutivos va al siguiente término. En este caso, te das cuenta que aquí es 1 y 3. Es parecido a la de Fibonacci, solo que la de Fibonacci empieza con 1 y 1. En cambio, la de Lucas empieza con 1 y 3. 1 y 3 da 4, 3 y 4 da 7, 7 y 4 da 11, 7 y 11 18 y así, así. Y la sucesión de números oscilantes sus términos son opuestos al término anterior. Su primer término es la unidad. En este caso, básicamente aquí es 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Esa es una sucesión de números oscilantes. Y estos son los tipos de sucesiones especiales. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido?
¿Y ¿Me han profe? entendido? ¿Sí o no? Sí, sí. Esas son las sucesiones Sí, profesor. especiales que Sí, sabemos. bro. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, dime. En la sucesión de números oscilantes, ¿puede ir también empezar de 2 menos 2 lo contrario? ¿O no? 2 Solamente menos de 2, 1. 2 menos 2. Sería un tipo de sucesión oscilante de valor 2, así, más o menos. Bueno, Ah, la pero también es sucesión de de números 1. oscilantes 1 menos 1, 1 menos 1. Ya la otra es otro tipo de sucesión. Pero también es oscilante, claro está. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Siguiente. Vamos a ver sucesiones notables. Ahora vamos con las sucesiones notables. ¿Cuáles son las sucesiones notables? Creo que ya han visto varias de estas. Por ejemplo, sucesión de números naturales. Vamos a hacer lo siguiente dibujo. Yo tengo, el primer valor es 1. Una esferita. Siguiente, 2 esferitas. Siguiente, 3 esferitas, 4 esferitas y así. La sucesión de números naturales sería básicamente 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el término enésimo es igual a n. Esa es una sucesión de números naturales. ¿Ok? La otro tipo de sucesión es sucesión de números impares, que en este caso sería una esfera, 3 esferas, 5 esferas, 7 esferas y así. O sea, sería 1, 3, 5, 7, 9. El término enésimo de una sucesión de números impares, 2n menos 1. Y otra sucesión es sucesión de números pares, que en este caso sería 2 círculos, 4 círculos, 6 círculos, 8 círculos, 10 círculos y así. Y va a ser que 2, 4, 6, 8, 10. Entonces la sucesión de números pares sería, término enésimo es 2n. Y estas son las sucesiones de números naturales, de números impares y de números pares. O sea, si te dan aquí tn vale n, ¿qué quiere decir? Sucesión de números naturales. Si tn es 2n menos 1, sucesión de números impares. Si tn vale 2n, sucesión de números pares. Ya. Y por eso se le llaman sucesiones notables. ¿Por qué? Porque son las más conocidas. ¿Ya? Las que puedes sin hacer una fórmula, ¿ya? Pero no son las únicas, por si acaso. Hay más. Como por ejemplo, vamos a ver la sucesión de cuadrados perfectos, de números cuadrados perfectos, que sería una esferita, 4 esferitas, 9 esferitas, 16 esferitas y así. ¿Cuál sería? 1, 4, 9, 16, 25. ¿Cuál es el término enésimo de la sucesión de números cuadrados perfectos? Término enésimo es igual a n cuadrado. ¿Ya? Y no es el único, porque también tenemos sucesión de números cúbicos perfectos, que sería un cubo, 8 cubos, 27 cubos, 64 cubos y puntos suspensivos. Obviamente aquí es un cubo, 8 cubos, 27, 64, el otro sería 125. Que el término enésimo de la sucesión de números cúbicos perfectos es n al cubo. N al cubo. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Me van entendiendo ahí o no? Ojo, normalmente las sucesiones notables tienen su fórmula muy bien establecida. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? El siguiente, a ver, sería... Otra sucesión notable es las sucesiones de números triangulares. ¿Cómo así? Mira. Esta se basa en la figura. A ver, tienes aquí una esferita. Acá tienes una esferita que está formando ¿qué? Un triángulo. Perdón, 3 esferitas que forman un triángulo. Aquí sería 6 esferas que forman un triángulo. Y acá 10 esferas que forman obviamente un triángulo de esta forma. Y así sucesivamente. Entonces, esta sucesión de números triangulares tiene, bueno, sumando los esferitas, te das cuenta que la primera tiene una, la segunda figura tiene 1 más 2, la tercera figura es 1 más 2 más 3, la cuarta figura tiene 1 más 2 más 3 más 4, o sea, te das cuenta que se va formando esto, y lo que origina que esta sucesión de números triangulares
tenga esta sucesión 1, 3, 6, 10, 15, 21, donde el término enésimo, ¿cuánto es? N por n más 1 entre 2. Cuando veas esta formulita, es básicamente la sucesión de números triangulares. ¿Ya, muchachos? Triangulares. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? No. Ok, No, profe, no entendí. ok, avancemos. Avanzamos aquí. Vayamos al siguiente caso, sucesiones notables, la sucesión de números tetraédricos. En este caso, ¿cómo será una sucesión de números tetraédricos? Tiene esta forma, mira. Aquí hay una esferita. La siguiente, ¿cómo sería? La siguiente tiene esta forma de acá. Que está formando, no sé si reconocen la figura, que es un tetraedro. ¿Ya? Un tetraedro que tiene 4 esferitas. Están unidos por una línea imaginaria, por si acaso. La siguiente figura sería algo así. Un tetraedro más pronunciado, donde están unidos por líneas imaginarias y tiene 10 esferitas. Y así, nosotros iríamos poniendo más grande la figura. Y los valores o los términos de esta sucesión de números tetraédricos sería 1, 4, 10, 20, 35, 56. Donde el término enésimo sería n por n más 1 por n más 2 sobre 6. Cuando hablamos de números tetraédricos, aquí yo puedo utilizar mi formulita de acá. Ya, de esa manera. Entonces aquí siguiente, vamos a ver el siguiente valor. A ver, entonces aquí sería... A ver, vamos a ver. Siguiente valor sería... Siguiente sucesión notable sería sucesión de números pentagonales, que básicamente la figura sería así, mira. La primera figura es una forma así, única, 1. La siguiente es formando una esfera, un polígono, es un polígono de 5 lados, donde en cada una de estas puntas tiene, cada uno de sus vértices tiene una esferita. La siguiente figura sería de esta forma, mira. Y la siguiente sería acá, donde aquí estamos contando las esferitas que tiene 1, 5, 12, 22 y así. En este caso sería 1, 5, 12, 22, 35, 51. Y entonces el término enésimo de la sucesión de números pentagonales es n por 3n menos 1 sobre 2. Y esa sería la sucesión de números pentagonales. ¿Me van entendiendo ahí, muchachos? ¿Me van entendiendo? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí se ha Entonces entendido, vayamos profe. al siguiente sucesión, que es sucesión de números hexagonales, que la figura es básicamente un hexágono. Bueno, la primera es solo una esferita. La segunda ya es un hexágono donde los vértices están las esferas. La siguiente, te das cuenta donde se están poniendo las esferitas. La siguiente figura así, ¿ok? Va agrandándose. Entonces aquí la sucesión sería 1, 6, 15, 28, 45, 66. Entonces el término enésimo sería n por 2n menos 1. Esa sería la sucesión de números hexagonales. Entonces de esa manera. Y en resumen, aquí, en resumen, esto sería las sucesiones de números, sucesiones notables. Todas estas sucesiones que hemos visto se pueden resumir en este caso. Sucesión de números innaturales, sucesión de números impares, sucesión de números impares, pares, cuadrados perfectos, cúbicos perfectos, triangulares, tetraédricos, pentagonales y hexagonales. Todas estas son las sucesiones notables que hemos visto hasta el momento. En forma gráfica ya lo hemos visto, pero en resumen sale esto, ¿ya? Donde te das cuenta que los términos enésimos de cada una de estas sucesiones notables tiene su respectiva fórmula. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, muchachos? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. No. Ya. Y aquí, ya con esto sabemos todo sobre las sucesiones numéricas. Pero aquí le voy a poner otra sucesión. Últimamente está viniendo una sucesión de la forma AN sobre BN. O sea, ¿qué es una sucesión AN sobre BN? En este caso, te das cuenta que nosotros hemos puesto... ¿Qué era TN? A ver, muchachos, ¿qué era TN? ¿Qué era TN? A ver. Término enésimo.
término enésimo, ¿cierto? Término enésimo, ¿sí o no? Y si fuera AN, ¿qué es? La cantidad del último la cantidad de los términos, o así. No, Mm, es un término enésimo, pero de la sucesión A. Si fuera Bn, es el término enésimo de la sucesión B. Si fuera Cn, el término enésimo de la sucesión C. ¿Ya? Lo que pasa es que normalmente entender bien, o sea, para saber los símbolos matemáticos, se le pone T para indicar que es término enésimo. Pero también puede ser escrito de esta forma, o sea, el término enésimo puede ser escrito así, de esta forma. Teniendo en cuenta que A, B y C pueden ser los diferentes tipos de sucesiones, ¿ok? O sea, aquí te estamos diciendo, o bueno, te estoy diciendo, que aquí tenemos una sucesión donde está dividiendo dos sucesiones. Ojo, estas dos sucesiones puede ser cualquier tipo de sucesiones que hemos visto. Por eso aquí vamos a tener, está determinada por la razón cociente de dos sucesiones numéricas. La fórmula es la siguiente, el término enésimo es igual a AN sobre BN. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí para hallar el término de una sucesión de la forma AN sobre BN. Tengo TN, ¿cuánto es? 2n más 3 sobre 4n menos 1. ¿Cómo hallo los términos? Aplico lo siguiente. ¿Cómo sería este valor, cierto? 2 por 1 más 3 sobre 4 por 1 menos 1. ¿Por qué aquí le pongo a n1? Porque este es el primer término. Aquí le pongo n2 porque es el segundo término. Aquí le pongo n3 porque es el tercer término. Aquí le pongo n4 porque es el cuarto término. Y aquí le pongo n5 porque es el quinto término. Y empiezo a desarrollar yo aquí mis matemáticas básicas. Y digo que el término enésimo aquí sería 2 más 1 sobre 4 menos 1, 4 más 3 sobre 8 menos 1, 6 más 3 sobre 12 menos 1, 8 más 3 sobre 16 menos 1, 10 más 3 sobre 20 menos 1. Y al final, ¿cuánto es aquí? Sería 5 séptimos, 7 sobre 7, 9 sobre 11, 11 sobre 15, 13 sobre 19, que al final la sucesión sería 5 tercios, 1, 9 onceavos, 11 sobre 15, 13 sobre 19. Entonces, esto sería los términos de esta sucesión. Que esta es una sucesión de la forma AN sobre BN. O sea, mejor dicho, aquí en resumen, si tú ves una sucesión que tiene, ¿cómo se llama? Pura fracción, como se puede ver aquí, quiere decir que es una sucesión de la forma AN sobre BN. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esta sucesión puede tener una forma como está escrita aquí. ¿Ya? Teniendo en cuenta, muchachos, que no necesariamente puede ser sucesiones lineales, pueden ser sucesiones geométricas, cúbicas, cuadráticas, etc. ¿Ya? Para que lo entiendas mejor, vayamos a un ejemplo de cómo determinar el término enésimo de una sucesión de la forma AN sobre BN. O sea, tengo esta sucesión, encontré el término enésimo de la sucesión. 4 sobre 6, 9 sobre 11, 14 sobre 18, 19 sobre 27. ¿Cómo sería ahí, muchachos? A ver, dígame. Profe, lo podemos hallar por partes. Por partes, claro está. Yo lo he hecho por partes en realidad. Más 5, la de arriba. Claro, yo lo he hecho así. Tratamos de convertir los términos del numerador y denominador de la siguiente forma. En el numerador, yo le he puesto los términos del numerador 4, 9, 14, 19 como si fueran una sucesión. Y me doy cuenta de que aquí es una sucesión que aritmética, progresión aritmética. Y con eso yo hago el término 1, ¿cuánto vale? 4. La razón vale 5. Y hago mi formulita. Término enésimo es igual a término 1 más la razón por n menos 1. Y empiezo a colocar los términos los valores que yo tengo. Que sería A1 vale 4 y la razón vale 5. Aquí desarrollo mis matemáticas básicas y te queda 4 más 5n menos 5. Y te va a quedar que AN, ¿cuánto es? 5n menos 1. Y este es el término del numerador. O sea, de la parte superior de esta sucesión. Y ahora recién vamos al denominador. Que en este caso es 6, 11, 18 y 27. Y empiezo a desarrollar y te das cuenta que aquí la primera instancia no me ayuda mucho.
tengo que hacer segunda instancia, que sería 2 más 2, ¿cierto? Y ya digo que aquí es una sucesión cuadrática. Y como es una sucesión cuadrática, mi fórmula o mi forma de que yo hacerlo es utilizando el método que les enseñé anteriormente, que trazo una línea acá. Hay los términos ceros, que sería más 2, más 3 y 3. ¿Y qué hago más? ¿Cuánto vale 2? 2A. 2A, ¿Cuánto vale más 3 aquí? A más B, A más B. ¿Y cuánto vale 3? B. C. Y A yo cuánto? 2A vale 2, entonces A vale 1. A más B vale 3, entonces 2, porque A vale 1 y C vale 3. Y tenemos que aquí el término enésimo del denominador va a ser AN al cuadrado más BN más C. Reemplazando A, B y C, te va a quedar A vale 1, B vale 2, C vale 3, te queda N cuadrado más 2N más 3. Que ese es el término del denominador. Y como el problema me dice encontrar el término enésimo, entonces el término enésimo de la sucesión es, término enésimo es AN sobre BN. Por lógica, reemplaza AN, que es el término del numerador, que es 5N menos 1, y BN, que es el término del denominador, que es N cuadrado más 2N más 3. Y aquí tenemos la fórmula, el término enésimo de esta sucesión. O sea, cuando veas tú una sucesión que está formada por fracciones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a tener esta forma de sucesión, ¿ya? De sucesión. Y tú debes ver muy bien qué tipo de sucesión es. Ojo, tener en cuenta que aquí solo hemos encontrado que la sucesión, el término de la sucesión del numerador es una sucesión aritmética y del denominador es una sucesión cuadrática. Puede ser geométrica, puede ser cúbica, puede ser una sucesión notable, ¿ya? Sucesión notable, ¿ya, muchachos? Eso deben entender ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a la última sucesión, que es las sucesiones alfanuméricas, que básicamente es la combinación alternada conjunta de una sucesión numérica y literal. Por ejemplo, ¿qué término sigue en la siguiente sucesión? 4C, 7E, 10G y 13I. ¿Cuál sería? Obviamente, aquí sería 4 más 3, 7, 7 más 3, 10, 10 más 3, 13. Entonces aquí para el número sería 13 más 3, 16. Y para la letra sería CDE, EFG, GHI y IJK. Listo. Y ese sería el término que sigue en esta sucesión. 13K, 16K que diga 16K. Y de esa manera es como hacen las sucesiones alfanuméricas, muchachos. Ya. Espero que me hayan entendido aquí, muchachos, en este tema de sucesiones. Espero que me hayan entendido todos los temas, todos los tipos de sucesiones. Y se den cuenta que no es tan difícil. Algunos casos sí hay un poco tedioso para resolver, pero te das cuenta que no es tan difícil como se puede plantear. Las sucesiones son fáciles y que tienes que saber utilizar muy bien algunos criterios, ¿ya? Espero que me hayan entendido, muchachos, ya, este tema.